Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que implica un movimiento parabólico. Entonces el ejercicio planteado es el siguiente. Tenemos un proyectil que se lanza desde la cima de un edificio con altura de 200 metros a una velocidad de 60 metros sobre segundo y a un ángulo de 60 grados con respecto al eje horizontal. Entonces se nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué distancia horizontal recorre el proyectil antes de tocar el piso? Podemos entonces aquí visualizar ese problema. Se lanza el proyectil desde una altura inicial y sub 0 con una velocidad v sub 0 a un ángulo z con respecto al horizontal y queremos hallar el alcance del proyectil antes de tocar el suelo. Vamos a decir entonces que la velocidad inicial v sub 0 es igual a 60 metros, θ va a ser el ángulo de 60 grados, vamos a decir que la altura de 200 metros va a estar dada por una altura y sub 0 y vamos a llamar al alcance máximo que queremos hallar x. Entonces, como sugerí al principio, ese es un ejercicio que implica movimiento parabólico, por lo tanto tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento respectivas. Ese es un movimiento bidimensional, por lo tanto el movimiento se descompone en el eje X y en el eje Y. En el eje horizontal y el eje X, el movimiento es rectilíneo uniforme, por lo tanto la ecuación para la posición horizontal X va a ser igual a la posición horizontal inicial X sub 0 más la velocidad inicial en la componente horizontal x multiplicado por el tiempo transcurrido que llamamos t. La velocidad inicial en x es igual a la magnitud de la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y también sabemos entonces que la componente vertical de la velocidad es igual a v sub 0 multiplicado por el seno de θ. Listo. Ahora bien, entonces hablando de la componente vertical, hay que ver qué ecuaciones de movimiento rigen. En la componente vertical, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por la gravedad, dado que en la componente vertical hay influencia de esa fuerza gravitacional. Entonces, la posición vertical y va a ser igual a la posición vertical inicial y sub 0 más la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo transcurrido menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ese término es negativo, ese último es negativo porque la gravedad es una aceleración que va hacia abajo. Adicionalmente, para la velocidad vertical tenemos lo siguiente. La velocidad vertical en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. También es negativo por el argumento dado anteriormente, la aceleración gravitacional va hacia abajo. En ese sentido tenemos ya las ecuaciones de movimiento. Queremos entonces hallar el alcance horizontal del proyectil o la distancia horizontal que recorre este antes de tocar el piso, que llamamos x. Entonces, inicialmente para ello, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay cosas que podemos, de esas ecuaciones que podemos determinar de manera inmediata, como la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Entonces, la velocidad inicial en x es simplemente la multiplicación entre la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo θ. Como θ es 60 grados y la velocidad inicial es de 60 metros sobre segundo, entonces tenemos que eso es igual a 60 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es un medio, entonces tenemos que la velocidad inicial en la componente horizontal es de 30 metros sobre segundo. De manera similar tenemos que la velocidad inicial en y es igual a v sub 0 multiplicado por el seno de θ, 60 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 60, y seno de 60 es igual a raíz de 3 medios. Por lo tanto, tenemos que la velocidad inicial en y es igual a 30 metros sobre segundo por raíz de 3. Listo, entonces tratemos de ver si podemos resolver el alcance horizontal alcanzado
por el proyectil, que es x. X es igual a b sub 0x multiplicado por el tiempo, más la posición inicial en x. Sin embargo, vamos a asumir que la posición inicial en x es igual a 0, porque hasta ese momento, en el momento inicial, en el tiempo igual a 0, todavía no se ha recorrido ninguna distancia. Entonces tenemos que x es igual a 30 metros sobre segundo por el tiempo transcurrido hasta tocar el suelo. Sin embargo, ese tiempo transcurrido no lo conocemos. Entonces, para ello tenemos que utilizar el hecho de que cuando el proyectil haya tocado el suelo, la posición final, y, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya tocado el suelo significa que la altura del proyectil va a ser igual a 0 metros. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta la ecuación para la posición vertical, tenemos que 0 metros, que es el alcance, que es la altura a la que llega el proyectil cuando toca el suelo, va a ser igual a la posición inicial, que son 200 metros, más la velocidad inicial en y, que son 30 metros sobre segundo, multiplicado por raíz de 3, esto multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad, la cual vamos a asumir que es por simplicidad, vamos a asumir que la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que menos un medio de 10 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí tenemos, con eso podemos encontrar el tiempo que transcurre hasta que la pelota o el proyectil toca el suelo, y con eso podemos reemplazar ese tiempo y hallar el alcance horizontal del proyectil. Esto es una ecuación cuadrática de la siguiente forma: a por t al cuadrado más b por t al cuadrado más c igual a 0. Una ecuación cuadrática de esa forma se resuelve utilizando la siguiente fórmula. Entonces t va a ser igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por ac dividido sobre 2a. En esta ecuación particular, tenemos, si comparamos la ecuación cuadrática genérica con la ecuación cuadrática para la posición vertical, obtenemos entonces, comparando, que a es igual a menos un medio de 10 metros sobre segundo, lo cual es igual a 5 metros sobre segundo. También obtenemos que b, bueno, aquí me equivoqué. Entonces aquí no es b por t al cuadrado, sino b por t. Entonces b va a ser igual a lo que acompañe a la t en la ecuación para la posición vertical. Entonces eso es 30 metros sobre segundo por raíz de 3. Y c es el término que va solo, sin ningún tiempo multiplicando. Entonces c es igual a 200 metros. Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, si reemplazamos para los valores de a, b y c en la solución de la ecuación cuadrática, obtenemos que el tiempo t transcurrido es igual a menos b, que es menos 30 metros sobre segundo por raíz de 3, más menos raíz de 30 metros sobre segundo multiplicado por raíz de 3 al cuadrado, menos 4ac. Como 4 es menos 5 metros sobre segundo, que digo aquí. Aquí también me equivoqué, menos 5 metros sobre segundo. Como a es menos 5 metros sobre segundo, entonces negativo, menos 4a va a ser positivo en realidad. Entonces vamos a tener que tenemos 4 por 5 metros sobre segundo cuadrado por c, que son 200 metros, dividido sobre 2a, donde 2a es 2 por menos 5 metros sobre segundo. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, por eso más menos.
Tenemos que ver cuál de las dos soluciones va a ser válida. Si resolvemos todo eso, tenemos que el tiempo va a ser menos 3 segundos o 13,38 segundos. Vamos a escoger la solución positiva, es decir, 13,38 segundos, porque antes de 0 segundos todavía no se había lanzado la pelota, el proyectil. Entonces, utilizando esa solución, si reemplazamos para el alcance horizontal x, ese va a ser igual a 30 metros sobre segundo, multiplicado por 13,38 segundos, y eso nos da aproximadamente 401,4 metros. Eso es lo que va a recorrer horizontalmente el proyectil antes de tocar el piso. Bueno, espero hayan entendido. Utilizamos las ecuaciones de movimiento parabólico para resolver el problema. Miramos qué incógnitas no teníamos, resolvimos para esas incógnitas y al final hallamos el valor final deseado. Espero hayan entendido. Nos encontramos en una próxima ocasión.